honor para este programa y para mí poder conversar con una persona muy comprometida con los derechos humanos, con el respeto y las libertades de los seres humanos, y que contamos también los cubanos con que apoya la libertad de Cuba y apoya el rescate de la democracia dentro de la isla. Bienvenido a Hola Otaola, el señor Martín Paluch. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Y usted también. Muchas gracias. Traductor. ¿Cómo no? Yo quiero decir algo en español. Por favor. Yo tengo que exculparme que yo no puedo hablar español como yo quería, pero yo tengo una ayuda. Un amigo traductor. De una personaje importante. Pedro Fuentes es un expreso político cubano. Es un hombre que nos estamos trabajando mucho y yo pienso que nos vamos a discutir las cosas que Pedro sabe muy bien. Pues para mí es un gusto poder hablar con ustedes, personas comprometidas por los derechos humanos en el mundo. ¿Te puedes traducir, por favor? Yo comprendo. Ah, entendí. Ah, perfecto. No, pero es que estamos divididos. Si hablo despacio, ¿me entiendes? Si tú piensas hablar español, yo comprendo, pero yo voy a responder en inglés. inglés. Oh, my English very good. No. Terrible. Paluch, un hombre como usted que vivió el fin del socialismo, del comunismo en la República Checa, ¿cómo ve la Cuba de hoy? I'm pretty hopeful because I think that international situation today reminds me very much the period which we were experiencing in the years and months before our Velvet Revolution. El periodo que nosotros experimentamos unos meses antes de la caída del comunismo. Se parece a la situación actual cubana. Obviously, it's difficult to compare historical situations. Es muy difícil comparar las situaciones. So there is no easy repetitions, but certain similarities are in the air, and I think that these similarities can give certain messages or can señales, inspiration correcto, to those people who should be participating in the process of peaceful, se ven ciertas señales transition. de personas que pudieran estar participando en ese mismo proceso que nosotros vivimos. Que lo reconocen por momentos, un proceso similar. Sí. Usted fue embajador de la República Checa frente a las Naciones Unidas. Sí. Y también embajador de la República Checa en Estados Unidos. Sí. Correcto. ¿Ha ayudado usted, ha podido ayudar a la disidencia dentro de Cuba en todos estos años? Tremendamente. I think that you have not mentioned one, I would say, significant thing. Before I became ambassador to the United States, antes de yo convertirme en embajador a los Estados Unidos, I was a deputy foreign minister of the Czech. Yo fui ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, and I was the head of the delegation of the Czech Republic to meetings of Commission for Human Rights in Geneva. Y estuve al frente de la Comisión para los Derechos Humanos en Ginebra. And we had a very difficult task to accomplish. Y tuvimos un deber muy difícil de cumplir. After the United States failed, después que los in Estados Unidos falló, 1998 with their proposed resolution, con su we resolución, tried ourselves, and we win this battle against, I would say, very sophisticated Cuban diplomacy 3 times in a row. Contra gente muy sofisticada en 3 ocasiones distintas. And this is my, I would say, lesson number 1. Y es la lección número 1. It was not easy. No fue fácil to bring together countries traer juntos países that might have a similar relationship to basic question of human rights, con relaciones similares de derechos humanos, but very different perspective. For instance, as far as so-called economic language, U.S. embargo. Pero con muy distintos ideas sobre, por ejemplo, el embargo.
I'm talking about United States, Estoy hablando de los Estados Unidos, democratic countries of Latin America, países de Latinoamérica and European countries and y, European y Union. países europeos. Unir las opiniones Okay, ha sido so, difícil. so what was important in that moment for us to win this case was maybe to put into brackets differences and see what we can do Sí. that these elements of strategic triangle Para can nosotros- work together. Para nosotros lo más difícil fue tratar de unir todos estos elementos y hacerlos uno solo. And you, I think, understand why I'm mentioning Sí, that sí, sí. today. Y Por por eso es supuesto. que yo creo que usted puede entender Because lo que le I estoy think that now, first of mencionando. all, we see the most visible case, Venezuela. Usted ve ahora el caso más visible de And it Venezuela. looks like that the European and American positions Parece que los europeos are very close. Coinciden. y la posición Exactly. americana And coinciden. the democratic countries of Latin American region y are on the same. Y Cuba logrará, Palush, Cuba logrará un apoyo internacional en algún momento en el que todos los países y todas las comunidades señalen al gobierno cubano como responsable. See, I understand that the head Yo of entiendo. octopus is rather in de Havana. que hay un pulpo que parte de La Habana. And if we see, I would say, progress Si on vemos progreso, the evolution in Venezuela, una evolución en Venezuela, Pero pasa con Venezuela que la gente señala Venezuela y pide libertad para Venezuela, pero no señalan que Cuba es el responsable de lo que está sucediendo en Venezuela. as a former diplomat, I would say como un, we como know un that diplomático, let's work with puedo decir, vamos. the things with arguments that are already put on table. vamos a trabajar con los argumentos que están encima de la mesa. I think that the argument in the case of Venezuela is clear. There is Los a argumentos en el caso de Venezuela Están claros. están claros. constitution of Venezuela La constitución de Venezuela and legitimacy and the power of people to El poder- decide what kind el of poder government del they pueblo want. de decidir. In the case of Cuba, En el caso de Cuba, there's going to be a constitutional referendum, and we Va a know haber un referéndum that this is a referendum Pero hay que decir on a no. constitution, which is not Correcto. a real constitution. La gente debe salir, usted que conoce esto y lo ha visto en la República Checa y lo ha visto con su experiencia en el See, mundo. you all understand perfectly what you are saying. yo entiendo perfectamente lo que I me can está imagine diciendo. our government or leaders of Communist Party Y yo puedo using these imaginar a los arguments, líderes del Partido reacting Comunista. to the Gorbachev's perestroika in the beginning of 1989. En el principio de 1989 con La la perestroika. perestroika They de would be Gorbachev. also speaking about the leading role of Communist Party as a Todo el mundo foundational hablando principle of the system. del Partido Comunista como Con un partido fuerte, factor único. fundamental en los principios. Y en el fondo eso Within estaba a couple minado. of months, I think that they got the message, and the message was coming from different sides, from Moscow, Yo creo que los mensajes vienen and desde from other distintas épocas. countries in the region, from the Western Europe and from the United States. Como vienen, por ejemplo, de Europa del Este y de los Estados That Unidos. certain period is over, and we need really to start a process of transition, and we managed Nosotros debemos de comenzar un proceso de transición to arrive within a couple of months, maybe 1 year, pensar en ese proceso dentro de 2 meses, tal vez 3 dentro de meses, un 2 año. meses. and, we didn't have a new constitution, but we had substantive Vamos a tener una constitución nueva, transformations. I pero- don't want to go into detail. Pero la Pero constitución no quiero que- ir a detalles, pero Look, La constitución La que quiere el gobierno cubano, la dictadura cubana, que se vote, I agree. hay que decirle no. I agree with you. La solución es que la gente Correcto. diga no. I Correcto. agree with you 100%. Que vote no. But I remember the situation in early December 1989. yo recuerdo la situación en When el the first principio de diciembre de constitutional step was, 1989. we still had a constitution, socialist constitution. Todavía teníamos una constitución But socialista. the demand was just to remove 2 articles from that constitution. Pero 1 and 4. lo que se estaba demandando era sacar 2 artículos de la Constitución. Articles that were speaking about leading role of the Communist Party. Artículos que se referían al Partido Comunista. So we finally were finding Finalmente. ourselves in a territory where we could really start the process of real
changes and transformation. entramos entonces en el tiempo En el que proceso pudimos de transformación. hacer And transformaciones the process verdaderas. started with the election of Václav Havel, president of Y todo comenzó con la elección Czechoslovakia. de Václav Havel como presidente, Como presidente. de la República Checa. Adoption of certain number of people from Civic Forum, which was our revolutionary body, Y to become también- members of parliament. I was one of them. Y, por ejemplo, la elección de la gente del foro, que fue lo que quedó del proceso Parlamento. revolucionario, para meterlos dentro del Then we Parlamento. had Él fue uno de ellos. couple of important laws, such as Salieron también political parties dos and leyes election importantes, law como la ley de elecciones, that brought us into first free election in June of 1990. que nos trajo las primeras elecciones en junio de But it 1990, still took another 8 months, pero demoró 8 meses más, because only in January of 1990, porque solamente en enero de 1990 Charter of Fundamental Rights and Freedoms was la Carta de Derechos Humanos integrated into our constitutional fue system. fue Y fue que integrada fue en nuestra incluida en la So Constitución. from that moment on, Así que a partir de ese all momento, laws had to be in compliance nuestras leyes with tenían the que estar new principles. complementadas con los principios And if de los laws derechos humanos. didn't comply with these basic requirements, they had to be changed. Y Usted entonces, las que no cumplimentaban tenían que ser cambiadas. tenía que ser cambiada. ¿Usted cree que si el pueblo de Cuba sale a decir no en pleno, un no rotundo, comenzará un cambio en Cuba? Look, I think that obviously it also depends on international society. Yo creo que todo depende de la sociedad internacional. There is a normal requirement that all processes like that should be Todos los procesos como should esos take place under supervision of international observers. deben de estar bajo la supervisión de los Organismos de los internacionales. So that internacionales it's seen competentes, that it's fair, transparent process. para que sea un Proceso transparente. I think that is not the condition in Cuba does not. Pero las condiciones en Cuba allow that no permiten eso. because obviously what you would expect is freedom of expression association. Porque lo que usted pudiera esperar And no political. No permiten observadores internacionales. Exactly. no lo permite. So I think that this is the topic of discussion. Some people in Cuba, I think, will not participate in this process at all. Mucha gente en Cuba no participarían para nada en este Others proceso. will go Otros to ballots and say no. Irían a las urnas a decir no. And there will be some people who would comply with the ¿Comunismo? the system. Ujú. Y alguna gente estarán de acuerdo con lo que, con lo So que I salga think de that allí. what you should have a next step. Entonces, deberíamos de tener un próximo paso. And Exacto. proximal paso, I think, is really to ask that this basic condition under which Cuban people are asked to make their fundamental choices should change. That exactly what Cuba Decide and Rosa Maria Paya Los procesos, wants, claro, los grupos to que have a existen process. Exacto. como variante dentro de Cuba. Pero es que ¿Cómo hay un decir? pueblo de Cuba que no despierta. Hay un pueblo de Cuba que le dicen, vete allí a gritar y a decir sí, y la gente va y dice You sí. know, it seems to me that also in Czechoslovakia, Fue igual. people didn't have A él le parece imagination que- that change is possible. Because the En regime is Checoslovaquia la gente training no se people, imaginaba de que el cambio to era believe posible. that status quo is forever. O sea, es pensaban un de que eso proceso iba- normal. Exacto. That's why Iba a durar I'm para saying siempre. that the example of Venezuela, obviously Venezuela starts from a different point of departure, having a Y, constitution. y allá en Venezuela, bueno, pues es So if Cubans will see that it procedimiento is similar. possible in Venezuela, so I think that Si es posible en Venezuela, es must be posible en possible Cuba. in Cuba. Claro que sí. Gracias. De verdad, un placer enorme poder hablar Okay, con... so I only want to say that Quiero I think decir- it's extremely important that international Extremadamente community importante. is observing and paying enough attention que la- to this process in Cuba. Que la comunidad La comunidad internacional... internacional está observando el But proceso de Cuba. it's also very important that Cuban democratic opposition Pero es también muy stands, importante if que possible, united la disidencia democrática cubana and is able se to una
communicate effectively with international y community. pueda comunicar más efectivamente sus ¿Cómo? demandas. ¿Cómo se hace usted que es político, diplomático, que usted puede dialogar entre presidentes? ¿Cómo usted hace para unir a todos los disidentes cubanos? We had our experience from Chapter Nosotros tuvimos 77. nuestras experiencias. Was also a difficult thing to, I would say, find a common denominator of opinions Fue of all bastante people difícil participating. encontrar un común denominador de las And opiniones. obviously, civil society is not participating directly in intergovernmental negotiations. So you have to find a way how to bring your message Tiene que into encontrar this context, una forma de mandar el mensaje, the message, and then to see that this message is effectively received y ver que by este your mensaje es international partners. efectivamente Recibido por tus socios It was internacionales. possible in our case. It is possible in the case of Venezuelans, and I think Es it posible is en el caso possible de in the case Venezuela of Cubans. Y también en el caso de With Cuba. Pedro Fuentecid, we have Pedro here Fuentecid a small operation called International Platform Tiene for aquí Human Rights in una Cuba. pequeña operación que se llama la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos. And our goal is really Y to nuestro make this communication nuestro objetivo, more correcto, efficient, es and you can hacer bet that we'll be todo very esto active más in the eficiente months, weeks and months to come. So I think that en los meses que vienen. I would say Latin American Spring will start. Es on decir, que March podemos 21st. decir de que la primavera latinoamericana está llegando. ¡Bravo! Esperanza para ese pueblo cubano. Gracias, Martín. Un placer. Gracias, Pedro. Seguro. Un placer, de verdad. Seguro. Me encantaría que venga en otro momento y podamos Cómo no, con muchísimo platicar. gusto. Con Señoras y muchísimo señores, ha sido un gusto poder conversar con estos señores. Cuando alguien te habla de tu país, solo existe, hermano, una razón. Hay tanto de ti que sigue allí. No importa si ya no estás en Cuba. Yo sé, se extraña, de eso no tengo duda. Y puede que pasaran meses, puede que pasaran años, pero esa tierra te mereces, porque nunca lo hiciste daño. Siendo cubano, no importa si ya no estás. Me encantaron, se levantaron y se fueron. Los checos son así, los checos se cagan en todo. Che caga aquí, terminé de hablar y dije, me voy, la primavera latinoamericana, terminé por todo lo alto, me aplaudieron, el checo no entendió nada, digo, me voy para el carajo. Los checos chevan cholo. Este paro me tiene mareado ya hablando aquí, me voy ya, que yo soy checo, yo no tengo nada que ver con esto. Caballero, una buena lección, un buen mensaje de esperanza, un hombre que vivió la primavera de Terciopelo, el derrumbe del comunismo en la República Checa. Este hombre era embajador, fue embajador de la República Checa en Estados Unidos cuando se formó en Cuba en los años 90 y pico. Aquel titingó con la embajada checa. ¿Tú te acuerdas que empezaron a hacer marchas y todo antes de lo de Lian? Bueno, pues este hombre tuvo que ver con eso. Este hombre tiene una fundación que ayuda y apoya la disidencia dentro de Cuba, que es la Fundación Václav Havel. Así que no estamos hablando con cualquier gente. Así que yo entiendo que mucha gente se fue porque la gente está para el chucho, para la jodedera, pero yo creo que toda esta gente que se quedó, 800 personas que se quedaron escuchando a este hombre, han recibido y vamos a recibir este mensaje, vamos a transmitirlo. Cuba no está sola. Hay observadores internacionales. Ese pueblo que me ve en Cuba, que me ve en los puntos Wi-Fi, que me ve con los datos móviles, no están solos. Hay que salir a votar no. Hay que sumarse a esta iniciativa. Hay que decirle un no rotundo al fraude constitucional del 24 de febrero. Y si usted está en Miami y usted quiere apoyar para decir no, súmese a la caravana el 16 de febrero para que desde el Dayland Mall, Westland Mall en Hialeah hasta la calle 8 usted pueda demostrar su firmeza, demostrar el no, que usted está a favor de que la gente salga en Cuba y diga no. Vamos a mandarle ese mensaje a nuestros familiares en la isla. No podemos estar en Cuba, no estamos en Cuba, no podemos votar, no nos dejan votar. Hay una recogida de firmas, que lo puede buscar en mi página de Facebook, donde se está exigiendo
que se reconozca por medio de la comunidad internacional a los 2 millones y pico de cubanos que vivimos fuera de Cuba y que estamos diciéndole no a este proceso fraudulento del cambio, una vez más, de la Constitución cubana. Queremos la restauración, la reinstauración, el rescate de la Constitución de 1940. Queremos derechos humanos, libertades, derechos de expresión, de reunión. No queremos un único partido, queremos diversidad. Queremos una Cuba próspera, queremos una Cuba libre para todos los cubanos. Vivas donde vivas, pienses donde pienses, pienses lo que pienses, sigas al que sigas. No importa, eres cubano y Cuba es tuya. Ese es el futuro que queremos para Cuba. Y por eso tenemos que decirle no a esta gentuza, sacarla de una vez y por todas del gobierno y de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Cuba, porque ya han tenido 60 años, señores, para demostrar que su proyecto es lo mejor del mundo. Y en 60 años, lo que se han pasado echando la culpa a los demás de sus fracasos. Es el momento de despertar, es el momento de decir, no quiero más esto. Si en 60 años no han logrado hacer nada bien, ¿qué carajo van a lograr hacer en 10 años más ni en 5 años más? Por favor, hay que tener la claridad, hay que tener la luz grande, larga al futuro. Hay que hacerlo, no podemos seguir diciendo que sí. ¿Qué dice?